Bendito sea el Kadosh Baruj Hu de Israel. Amados míos, es el momento más oportuno y adecuado para honrar a mi Creador por darme una nueva oportunidad de regresar y reanudarme a nuestros estudios, a nuestra serie de estudios que le hemos titulado Pablo versus la ley, Shaul de Tarso versus Torah. El día de ayer, amados míos, estudiamos la introducción a nuestro conjunto de clases que vamos a estudiar. Y hoy vamos a estudiar la clase número 1. El día de ayer, en nuestro estudio, ya les presentamos una lista de 7 leyes que Shaul de Tarso menciona en sus escritos, en sus cartas. Lo estudiaremos de una por una para que podamos notar la diferencia que hay entre la una y la otra. Y les presenté también las características de la primera ley, es decir, de la ley más importante de todas las leyes que menciona Shaul, que es la Torá del Creador, que fue dada para el pueblo de Israel en el monte de Sinaí, a través del siervo Moshe. Cuando yo hablo de Israel, quisiera que me entiendan y que quede bien claro. Yo estoy hablando de una nación llamada Israel, que geográficamente está ubicada en el Medio Oriente, en el continente asiático. No estoy hablando de una religión de peruanos, de cabello largo y de barba larga, es decir, de chivera. Israel es una nación, no una religión. Sin embargo, estos religiosos de cabello largo y de barba larga se pusieron el nombre a su religión. Se llaman israelitas. Pero Israel no es una religión, es una nación, un país. Y cada vez que yo menciono Israel, estoy hablando del país, de la nación de Israel. Así que, amados míos, voy a hacer tefilá al Creador para continuar con nuestra clase que nos corresponde en este día. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol venotan lanu et torato, toda rabba leja eshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy el honor, te doy toda rabá por escogernos entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah. Bendito eres hoy, mañana y siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach pido que me des al Ruach HaKodesh para que me haga recordar las instrucciones que tú me has dado y que pueda llegar a mi audiencia en una forma eficiente y coherente para que sea comprensible la revelación que traes en este momento, Padre, a través del estudio de tu Parashá. Todo te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu bien amado, mi Redentor. Aleluya. Bien, amados míos, entonces nos reanudamos con nuestra enseñanza que nos corresponde para este momento. Tomen lápiz y papel, preparen su mente y su corazón, estudiemos juntos, estemos llenos de alegría al escuchar la palabra de nuestro Padre. Debemos tener ese ánimo, esa dinámica, para poder atesorar la palabra de nuestro Padre. Aleluya. Entonces, como dije, la Torá de nuestro Creador, es decir, la ley, tiene características muy especiales. En primer lugar, la Torá es inmutable, es decir, es perpetua. En Salmos capítulo 89, verso 34, leemos de la siguiente manera: de ninguna manera anularé mi pacto, ni anularé lo que mis labios lo han hablado. Esto está diciendo nuestro Creador, Yahweh de los ejércitos. Él está diciendo que de ninguna manera anular sus pactos que ha establecido, ni tampoco anulará sus palabras que lo hablaron sus labios. En Salmos capítulo 119, versos 44, dice: guardaré tu Torá por siempre y para siempre, perpetuamente. En Yeshaya capítulo 40, versos 8, dice que se la hierba, la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. En Salmos 119, verso 89, dice: por siempre, oh Yahweh, tu palabra permanece en los Shamaim. En Yeshaya capítulo 66, verso 23, dice: de Rosh Horesh en Rosh Horesh, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a darme abodoteisen delante de mí, dice Yahweh.
Bueno, son muchos los pasajes que encontramos en el Humash, en el Tanaj, sobre la inmutabilidad de la Torá, es decir, sobre la vigencia perpetua de la Torá, es decir, de la ley. Y ahora vamos a pasar al Bri Hadashah, al mal llamado Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra más confiable que habló nuestro Moré, es decir, nuestro Salvador, nuestro Maestro. En Mateo capítulo 5, versos 17 al 18 leemos de la siguiente manera: Yeshua dijo: ni piensen que yo he venido a anular la Torá, ni a los Nevilim, es decir, a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, nuestro Salvador cumplió para darnos un ejemplo, que nosotros, los que pasamos a ser hijos de Yahweh, de nuestro Creador, y ser parte de su pueblo escogido, tenemos que seguir cumpliendo, tal como nuestro Redentor nos dio el ejemplo. Él cumplió, no para dejarnos fuera de la Torá. Él cumplió, no para que nosotros nos apartáramos a vivir sin Torá. Él cumplió, no para que nosotros quebráramos la Torá, quebrantáramos los mandamientos de nuestro Creador, sino para que viviésemos sometidos a ella, cumpliendo tal como nuestro Salvador cumplió. Por eso en la continuación de este texto dice: de cierto digo, que hasta que pasen los Shamaín y la Eretz, no cambiará ni una Yod ni un Nikudor, hasta que todo sea cumplido. Es decir, hasta que pase el cielo y la tierra, no cambiará absolutamente nada. Todo seguiría igual como fue en la antigüedad. En Romanos capítulo 3, verso 31, Shaul de Tarso dijo: entonces abolimos la Torá por la emuná. En la Reina Valera dice: entonces abolimos la ley por la fe. En ninguna manera. Pero Shaul de Tarso dijo: Yahweh no lo permita. Al contrario, confirmamos, es decir, establecemos la Torá. En Romanos capítulo 7, verso 7, dice: entonces, ¿qué diremos? ¿La Torá, es decir, la ley, es pecado? De ninguna manera. Más bien, la función de la Torá es hacernos conocer el pecado. Sin Torá, no hubiéramos sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no hubiera yo estado consciente de lo que la codicia es. La Torá dice: no codiciarás. En Romanos capítulo 7, versos 12, es decir, el mal llamado Pablo dijo: así que la Torá es Kadosh, y el mandamiento Kadosh, justo y bueno. En la Reina Valera dice: la ley es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser para mí muerte, Yahweh no la permita. Los cristianos dicen aquí frente a este párrafo: la letra mata. Y con eso ya comprendieron que la Torá está abolida. Pero ¿qué dice Shaul de Tarso? Yahweh no lo permita que aceptemos esas herejías. En el verso 16, Shaul de Tarso, el mal llamado Pablo, dice: estoy de acuerdo con la Torá. Estoy de acuerdo que la Torá es buena. Por todas estas evidencias escriturales, la Torá está viva, nunca fue abolido. Shaul de Tarso nunca fue un anti-Torá, nunca fue detractor de la Torá, es decir, de la ley, como la premisa de los cristianos. Shaul de Tarso en Romanos capítulo 2, versos 13 dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino los que son hacedores de lo que la Torá dice, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Escuche usted, amigo católico o amigo cristiano, amigo evangélico, amigo protestante. La premisa de la iglesia es que no se alcanza justificación por medio de guardar la Torá. Pero escuche lo que dijo Shaul de Tarso. Shaul de Tarso nunca estaba loco para decir en una vez una cosa y en otra vez diferente. Escuche lo que dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considerará justos, sino los que son hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Aquí encontramos otra vez la justificación por medio de guardar la Torá. La premisa de la iglesia es que
Nadie se alcanza justificación por medio de Torá, sino por medio de la fe. Pero con este pasaje, Shaul de Tarso lo está desmintiendo esta premisa falsa e equivocada. También Shaul de Tarso lo confirmó en Romanos capítulo 10, verso 5, que seremos justificados por la observancia de la Torá. En Romanos capítulo 7, verso 22, Shaul de Tarso dice que en la Torá está su alegría. Al ver este texto nos damos cuenta que no es como dicen los cristianos, que Shaul de Tarso estaba en contra de la Torá, que el mal llamado Pablo era detractor de la Torá. Shaul de Tarso en este pasaje dice que su alegría estaba en la Torá, que su delicia encontraba en la Torá. Esto quiere decir que Shaul de Tarso, su vida estaba ligada al Mashiach, porque el Mashiach es la Torá viviente, estaba ligado al cumplimiento de la Torá. Por eso, recordaron ustedes, en diferentes ocasiones Shaul de Tarso dijo que él, en cuanto a la Torá, era impecable. En cuanto a la Torá, era incuestionable. ¿Por qué dijo eso? Es porque Shaul de Tarso cumplía la Torá tal como ordenó nuestro Creador. Y ahora vamos a ver las opiniones de otro talmidín conocido como Pedro, mal llamado Pedro, pero su nombre correcto es Kefa. En primera de Kefa, es decir, en primera de Pedro 1:23 al 24, dice: nosotros siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, esto está diciendo el mal llamado Pedro, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre, verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda la tiferet del hombre es como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Escuche usted lo que dice Pedro. También está confirmando que la Torá es perpetua, que la ley del Creador es perpetua, tal como dice Shaul de Tarso y tal como dijo nuestro Mashiach. Aquí vemos tres personajes con el mismo lenguaje: Yahshua, Shaul de Tarso y Kefa. Les presento una prueba que el emisario mal llamado Pedro no se estuvo refiriendo a sus cartas que él escribió cuando él habla estas palabras. Cuando Pedro menciona el término palabra que permanece para siempre, se refiere a la Torá, a los originales. En otras palabras, a los rollos del Nabí Yeshayahu. Usted escuche, la daré lectura y se dará cuenta que es el mismo párrafo que simplemente Pedro repite Yeshayahu, capítulo 40, versos 6 al 9. La doy lectura. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba. ¿Es el mismo pasaje o no? Y toda la tiferet como flor del campo. Verso 7. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopla en ella. Versos 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Elohim permanece para siempre. ¿Es el mismo pasaje? Por supuesto. Con esto está más que comprobado y demostrado que Pedro repitió lo que estuvo escrito años por el profeta Isaías antes de que Pedro existiera. Esta frase, la palabra permanece para siempre, significa que la Torá de Yahweh es como una roca que no se desaparece ni se mueve. Esto quiere decir que la Torá no cambia nunca, por lo tanto es inmutable. Y aquí hemos visto la corroboración del mal llamado Pedro sobre esta verdad. Aleluya, al Yon Shaddai, al Todopoderoso, a Yahweh nuestro Elohim, al Elohim de los hebreos, al Kadosh Baruj Hu de Israel. Veamos lo que dijo nuestro Salvador en Mateo capítulo 7, verso 24. Así que cualquiera que oye estas palabras y la practica, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y tempestades y no la derrumbaron. Pero el hombre que escucha y no obedece, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Vinieron tempestades y soplaron vientos contra ella y se cayó, y fue grande su ruina. Yahshua está diciendo, Shema, es decir, si me escuchas y obedeces, estarás fundado sobre la roca, que no se mueve, es decir, en Yahshua, Él es la Torá viviente. ¿Cómo tú puedes decir que crees en el Salvador, pero sin embargo vives apartado de la Torá? Dices que la Torá está abolida. Te pregunto, si Yahshua es la Torá viviente, ¿cómo puede estar abolido? ¿Se dará cuenta usted decir la Torá no es para mí o la ley no es para mí? Eso es para judíos. ¿Es un acto de rebeldía? En Mateo capítulo 7, verso 21, nuestro Salvador dijo, no todo el que me diga Adón, Adón entrará en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los Shamaín, es decir, en los cielos. Verso 22. En aquel día muchos me dirán, en tu Shem profetizamos, en tu Shem echamos fuera demonios, en tu Shem hicimos muchos milagros, es decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versos 23. Entonces les responderé en su propia Panaín, es decir, en su cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Pensemos por un momento en esta narrativa. ¿Habla de líderes religiosos? ¿Sí o no? Aquí la vemos a los líderes religiosos que vivieron equivocados. En esta escena están reclamando en aquel día final al Mashiach, al no ser admitidos en el reino. Según esta narrativa dice que estos líderes religiosos en sus prácticas religiosas habían echado fuera demonios. Habían hecho muchos milagros con los cuales habían engañado a mucha gente. Pero estos fueron echados fuera del reino por el Salvador, por ser transgresores de la ley, es decir, de la Torá. Ahora bien, ya escuchamos esta revelación de los días finales. Te pregunto, amigo mío, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? ¿Estás en el paquete de hacedores de milagros? ¿Estás echando fuera demonios? ¿Perteneces a una religión cristiana de incircuncisos transgresores de la Torá? ¿Opositores a la ley? Si estás en esta multitud, lamentablemente en aquel día será tu cruel decepción. Serás uno de los que reclamarán al Salvador por todo lo que habían hecho, pero Él te responderá y te dirá, apártate de mí. En otras palabras, no quiero verte. No te me acerques, hacedor de maldad, transgresor de la Torá. Qué pena, ¿verdad? Amigo mío, la Reina Valera dice, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta que oponerse a la Torá, despreciar la Torá, es convertirse en un hacedor de maldad? De cierto que el Salvador en aquel día te despreciará, te echará fuera. Aunque le reclames, no te atenderá, porque serás declarado hacedor de maldad, transgresor de la Torá. Bueno, veamos la otra cara de la moneda. Hay otra identidad de personas no tan numerosas, ni tan resaltantes, ni muy conocidos, como los que reclaman en aquel día final al Salvador por los milagros que habían hecho. Para comprender esto, veamos lo que dijo nuestro Salvador en Mateo capítulo 25, verso 21 y 23. Aquí es en donde debemos estar nosotros, ser parte de aquellos que el Salvador les dice, benditos de mi Padre, entren al reino. En lo poco me han servido, sobre mucho te pondré. Lo daré lectura el texto y usted escúchelo con mucha atención. Su Adón le dijo, bien, buen siervo y fiel, en poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Adón, es decir, en el gozo de tu Adón. Qué lindo. ¿No le parece impresionante este elogio por parte de nuestro Salvador? Entonces allí, amigo mío, es en donde usted debe estar. Pero para estar allí es necesario salir de las costumbres de las naciones paganas y obedecer Torá, ser parte del pueblo de Israel. Escuche usted,
Y ahora lo daré lectura el verso 30, y note la diferencia. Dice, y a este siervo inútil, inservible, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro de la gente y el crujir de dientes. Esto, amigo mío, no implica si usted tiene dientes o no tenga. Más bien significa sufrimiento, un sufrimiento tan grande para todo desobediente que ha infringido la Torá. Así es, amigos míos, eso es el premio que le espera a todo religioso que transgrede la Torá, es decir, la ley de nuestro Padre que nos ha creado. Y ahora, siguiendo con el desarrollo de nuestro estudio, preguntamos, ¿para qué sirve la Torá? Cierro pregunta. La Torá es la que define el peshaín, es decir, el pecado. En Yeshayá, capítulo 44, verso 23, dice, por cuanto ofrecieron incenso y pecaron contra Yahweh, y no obedecieron la voz de Yahweh, ni anduvieron en su Torá, es decir, en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto, ha venido sobre nosotros este mal como hasta hoy. ¿Se dan cuenta, amables oyentes, de este pasuk? Este pasuk nos da de entender que si no guardamos Torá, los mandamientos de la ley, inmediatamente viene una maldición. Con esto usted piense, si las religiones cristianas, que son miles de religiones, sirven para algo, pues todas estas pisotean la Torá de Yahweh, con sus costumbres babilónicos y católicos, romanos y costumbres griegos. Veamos en Daniel capítulo 9 versos 11. ¿Qué es lo que nos dice Daniel sobre este asunto? Usted sabe que Daniel es uno de los personajes tan resaltantes en el cautiverio babilónico de los judíos. Bueno, veamos qué es lo que dice Daniel entonces respecto a este asunto. Además, todo Israel ha transgredido tu Torá, apartándose para no oír tu voz. Por lo tanto, maldición ha venido sobre nosotros. Escuche usted lo que dice Daniel. Daniel dice que Israel, todas las consecuencias, todos los problemas, el cautiverio de Israel, la deportación, que fueron expatriados de su territorio, la causa fue por haber transgredido la Torá. Después que transgredieron la Torá de Yahweh, vino una maldición sobre ellos. Escúcheme usted. Así que apartarse de la Torá de Yahweh es acarrear maldición sobre uno. El profeta sigue diciendo, el juramento escrito en la Torá de Moshe, siervo de Elohim, porque contra Yahweh hemos pecado. Pregunto, ¿por qué tanta maldad sobre la tierra? Hablando de maldición, yo pregunto, ¿por qué tanta maldad sobre la tierra? Escuche usted, con mucha atención, como robos, extorsión, sicariato, corrupción de funcionarios, de autoridades representantes de nuestro país, asaltos a mano armada, matanzas, prostitución, perversión, drogadicción, guerras, pobreza, desastres naturales, pandemias, organizaciones delictivas incontrolables. A pesar que este mundo está lleno de religiones cristianas, abran los ojos y vean por ustedes mismos. Pregúntense, ¿por qué esto no funciona? Frente a todas las preguntas que ustedes pueden hacerse, solo hay una respuesta. Todas estas maldiciones, toda esta maldición es por haberse apartado de la Torá de Yahweh para seguir un evangelio falso, es decir, evangelio de la Hanash, es decir, de la serpiente, que ha engañado que existe una salvación sin guardar Torá. Los cristianos siguen culpando a Satanás de todo lo que pasa cada día, y en cada reunión reprenden y atan demonios. Esto es una costumbre de muchos años. Si usted pensara por un momento sobre este asunto, podría darse cuenta de la falacia de esta práctica. Los cristianos tienen tantos problemas que no han podido superarlo. Por esa razón están hechos pedazos, practicando teologías distorsionadas que han llevado a discusiones interminables. Por esa razón están divididos, hechos pedazos en fracciones.
En mi paso por el cristianismo pude observar muchos problemas dentro de la religión evangélica que yo pertenecí. Aquí lo menciono algunos de ellos. Pelean por los templos, pelean por los diezmos y las ofrendas, pelean por los cargos. Son tan codiciosos. No tienen ningún cambio en su vida. Se pelean entre hermanos cristianos, se murmuran, se critican entre pastores, no tienen una buena armonía, a pesar de que sirven a los mismos dioses romanos. Hablando de la imagen caída del cristianismo, hay mucho que decir, no solo de las peleas, sino también los actos de inmoralidad sexual de sus líderes y pastores. Busquen, amigos míos, información en las redes sociales. Amigos, oyentes, si no me creen, y se llevarán una gran sorpresa, porque usted se chocará con la publicación de muchas denuncias que son hechas a ciertos pastores por abusos sexuales a niñas de su propia congregación, y aún abuso sexual de pastores a sus propias hijas de sangre. Estos pastores cristianos se valieron de sus artimañas satánicas, como que reciben revelación, visiones y otros de parte de Zeus. Estos religiosos viven doble vida, aparentan ser amables, ser legales, justos, fingen amar a la familia, hablan de buenos valores en la sociedad, aparentan ser mansos corderos, pero por dentro son lobos y cometen cosas peores que las personas que no conocen la palabra. Pero todo esto, amigos míos, ¿por qué sucede? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué tantas maldades? Es porque el cristianismo, religiones, todas han quebrantado la Torá, y por eso vienen arrastrando este tipo de maldición, y no habrá solución. La solución está cuando una persona se vuelve a la Torá, cuando vuelve. Por eso el Creador dijo, si se volvieran de sus malos caminos, también yo me volveré a ellos. Aleluya. Mientras no haya arrepentimiento, mientras no volvamos a la observancia de la Torá, el mundo caminará de mal en peor. Amados amigos, tiempo facultado para esta enseñanza ya se me agotó, pero mediante Yahweh el día de mañana volveré para continuar con el estudio de la palabra de nuestro Creador, con nuestra serie que estamos estudiando. Aleluya. Que el Creador les bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya. Aleluya.